Y ahora vamos a entrar de lleno en el tema, el título Su tumba está vacía. El título es sencillo, su tumba está completamente vacía. Vale, antes de leer el texto que se encuentra en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10, hay otro registro en Mateo no, disculpa, en Juan, he dicho Mateo, Juan. Sí, Juan, hoy no continuamos, estamos en el libro de Juan, aunque podríamos leerlo en Marcos y en otros evangelios, pero hoy lo vamos a leer en Juan. Vale, lo bajo abajo, pero ahora antes de eso quiero hablar un poco de la resurrección desde otro punto de vista, hacer una breve introducción a la resurrección teológica. Está la resurrección histórica, son dos cosas distintas. La teológica, cuando se ha orado de la resurrección teológica, el fruto que ha producido en los corazones de los creyentes, como Él resucitó, nosotros resucitaremos, y si se cae la resurrección, se cae el cristianismo. Cristianismo y resurrección van de la mano. Y es una breve introducción para leerla y ya arrancamos con el tema, me va a dar tiempo. Yo he titulado ¿La resurrección es una falsedad o es algo histórico? Vale, pues si a Jesús le tuviéramos que pedir 3 credenciales de que realmente Él es lo que dijo que es, daría 3 respuestas, sacaría 3 credenciales. La primera es el impacto que Él tuvo sobre la historia. Cuando hablo de la historia, sabéis que el mundo tenía prehistoria antes de la invención de la escritura, y la historia, así lo definen cuando existe la escritura, porque lógicamente empiezan a registrarse los hechos históricos. De ahí el nombre de prehistoria, nada más. Jesús hizo un impacto en la historia y cambió el curso de la humanidad, de la sociedad, de la moral, aquí en Occidente, que fue donde empezó más o menos el Evangelio, de Oriente se extiende hasta Occidente. Primero, que impacta mucho el Jesucristo en la historia. El segundo sería la profecía que se cumple en la historia, que este será nuestro maravilloso tema 11, la profecía que se cumple en la historia. Y tercero, su resurrección. Con esas 3 credenciales se puede entender que este Jesús del que vamos a hablar en esta mañana, como hacemos cada domingo, aunque sepamos en nuestra mente que resucitó, tenemos que creérnoslo. Hermanos, ¿qué dice? Pues los discípulos no se lo creían, y habían visto un montón y no se lo creían todavía. Jesucristo pensaban que habían robado el cadáver. Si sus propios discípulos, que vieron tantos milagros, que anduvieron por encima del mar y vieron tantísimos milagros, les costaba trabajo creérnoslo, nosotros que no lo creemos, por tradición o por convicción. Vamos a pensarlo. Y cuando estemos a solas, ¿realmente tú resucitaste? ¿Había un cadáver y después ya no estaba? ¿Ocurrió o no ocurrió este acontecimiento histórico? La resurrección de Cristo y el cristianismo permanecen de pie o se caen juntos. Es imposible decir soy cristiano y que se demostrara por arqueología, que es una ciencia, que se encontrara la tumba de Jesús. Si Jesús nunca resucitó, no tenéis ni idea la cantidad de iglesias que habría que cerrar, la cantidad de carnet de ministros de cultos que habría que soltar en la Ferere, la cantidad de Biblias que habría que hacer desaparecer de la circulación de este planeta. Pero eso no ha ocurrido todavía. Y no es porque no haya gente que esté investigando sobre el hecho. Cuando os dije en el curso bíblico que viéramos la película El caso de Cristo, no es por ver una película, es porque es una película basada en un hecho real de un periodista que investigando, pues llega a la conclusión de que la resurrección de Cristo es un caso histórico. Lógicamente tiene que arrepentirse de sus pecados, porque si creo en el Cristo de la historia, creo en los dichos que dijo el Cristo de la historia. Y una de las cosas que dijo Jesús, que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Un estudiante de la Universidad de Norteamérica le preguntó al doctor McDowell. McDowell tendría ya que conocerlo, de haberlo visto. McDowell tiene ya cierta edad, es el autor del libro Más que un carpintero, evidencia que es un veredicto, un estudiante de la Universidad de Estados Unidos que se convirtió porque un grupo de creyentes, como era GBU, pues tocaba en la universidad, aleluya, pum, y cantaban, hacían palmas, y esto es tan loco. Entonces intentó refutar y atacar al cristianismo, y se metió tanto a estudiar las maneras de refutar el cristianismo que se encontró con que el cristianismo era verdad, y entonces se convirtió. Eso es lo que ocurre con todo aquel que intenta investigar a fondo. Porque hay gente que dice, no, yo prefiero quedarme en la superficie de mi tradición. Pues no, sumérgete, nada,
Uy, es que y si descubro que esto es más verdad de lo que imaginaba y esto me trae un compromiso de vida. Pues de eso se trata la conversión, de eso se trata el cristianismo. Le pregunto a una alumna al señor McDowell, ¿por qué no puede usted refutar y atacar el cristianismo con lo inteligente y con las licenciaturas y doctorados que usted tiene? Y le responde el señor McDowell: querido estudiante, porque no estoy en condiciones de poder negar un evento histórico ciertísimo y demostradísimo. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, como la invención de la imprenta. La invención de la imprenta la ubicamos en un día, una fecha y una hora de un tal Gutenberg. Pues la resurrección de Jesucristo ocurrió en un momento, en un lugar geográfico, en un espacio, en un tiempo. Las personas que custodiaban la tumba no eran seres etéreos imaginarios, eran soldados romanos educados, le pegaban con un palo que se llamaba flagrum, que eran unas tiras de metal que llevaba hueso y hierro. O sea, todo está basado en la historia. ¿Por qué cogemos y cuando hablamos de Cristo lo vemos todo histórico, pero cuando llegamos a la resurrección, ya se nos va la mente, se nos vuela a otro lado? Algo etéreo, un humo, sale de ahí de la tumba alguien vestido de blanco. No, es un hecho histórico. Tan histórico como que hoy, día 31 de marzo, nos encontramos en la calle José López Martínez, número 3, compartiendo la palabra. Cuando veamos la perspectiva de Cristo como algo histórico, entenderemos el Evangelio con más sencillez. Si no, nos va a costar mucho trabajo y siempre vamos a decir, lo creo por fe. Bueno, yo lo creo por fe porque históricamente se puede demostrar. Porque hay una demostración, hay una evidencia. Si fuera algo fuera del espacio y del tiempo, Dios no tiene ni espacio ni tiempo, porque Él es eterno. Pero cuando Dios crea el mundo, empieza el espacio y el tiempo con la creación de Dios. Por lo tanto, el hecho de su muerte es un hecho histórico. Y a partir de ahí ya podemos empezar a hablar de su muerte, de su resurrección, que lo tengo aquí. Su tumba está vacía. Empiezo a leer estos versículos que le he dicho al hermano, aunque después leeremos otro. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Convencidísima. Pero no había escuchado a esta mujer que Jesús había dicho más de una vez que iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué dice que unos ladrones han llevado el cuerpo? Porque no creía. Porque la incredulidad es una cosa innata al ser humano. No nos cuesta creernos las cosas. Como no lo vea, no me lo creo. Pero bueno, ella dijo que se habían llevado el cuerpo. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, era más joven. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, Juan, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, a contarle pues todo lo que habían visto. Después a María Magdalena, el relato sigue que a María Magdalena se le aparece Jesús, y creía que era un hortelano, hasta que le dice ella, es María, y dice Raboní. Por la noche se le aparece a los discípulos con la ausencia de Tomás, pero todo eso podéis leerlo vosotros por vuestra cuenta. Yo voy a centrarme más que en la parte técnica, histórica y demás, que eso lo encontráis en cualquier red social. ¿Y cuándo? ¿Qué día? Pues eso el sábado os lo explico. El que venga aquí le explico qué día fue. Para mí, que comieron el martes, que murió el miércoles y resucitó el sábado. Para mí. Yo tengo mi teoría. Hay tres teorías al respecto. No quiero decir, yo no voy a imponer la teoría. El domingo, vamos, segurísimo que no resucitó el domingo. Pero bueno, no pasa nada. Eso no importa si fue sábado o domingo. Estamos ya como si la Navidad fue en diciembre o no. Lo importante de la predicación de hoy es que Jesucristo resucitó. Y nos quedamos con eso, que Cristo resucitó sin poner el día. Lo hablamos pues porque como
muchos de nosotros somos tan eruditos y queremos saber tanto, pues venga, pues yo, aquí hay comida para todo el mundo, para el erudito, para el menos erudito y para lo que haga falta. Pues después de los acontecimientos ocurridos con anterioridad, pues el arresto, el juicio, la tortura, la crucifixión y la muerte de Jesús, después de ocurrir todo eso, el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro, propiedad de un señor llamado José, que era de un lugar llamado Arimateus, dicen los latinos, Arimatea, dicen los judíos, Arimatea. Bueno, y este sepulcro había sido sellado con una gran piedra. Del proceso de sellado no vamos a hablar, el sellado era una cuerda de izquierda a derecha y el sello del Imperio Romano iba a cada lado, lacre, el lacre de nuestras cartas antiguas de antaño, ese lacre con el sello del Imperio Real, de quien me refiero, de Roma, para que nadie rompiera aquello. Pero bueno, ese tema tampoco lo vamos a tocar hoy. Bien, vamos a buscar un paralelo con el libro de Marcos, capítulo 15, 45 y 46. Un paralelismo entre el libro de, estamos leyendo Juan, como siempre estoy con Mateo, vale, Juan y Marcos. Dice así, Marcos 15, 45 y 46. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Antes tenía que hacer Pilato un certificado de defunción. Ahora cuando alguien muere nos hacen un certificado de defunción. Vamos al registro civil y en el libro pone el día en que falleció el familiar o la persona que haya fallecido. Pues el certificado de defunción existía en la época de Pilato. Y el protocolo de la defunción consistía en que en 4 personas con un flagrantum, que era el jefe de esa guardia, tenía que certificar su muerte. Claro, no había tanta medicina, no había tanto adelanto, ahora se le coloca el espejo a ver si sigue echando vaho o no sigue echando vaho, y de ahí que todos los detractores de la fe cristiana no estaba muerto. No estaba muerto. Por eso en esta película este señor va derribando uno por uno los contraargumentos de la resurrección de Jesús, la cual se puede mostrar que él realmente estaba muerto, pero tampoco es el tema de hoy. José de Arimatea fue el que se llevó el cuerpo con otros más. Bien, pues el capítulo 20 de este Evangelio hemos comenzado leyendo con una gran noticia, que es que Cristo ha vencido a la muerte, que es lo que mora esta mañana, y la tumba está vacía. Evidencia de su resurrección, la tumba vacía. Pero como creer en la resurrección es tan difícil, pues os lo han robado, si los mismos discípulos dijeron, unos ladrones se han llevado el cuerpo. No podía entender María que realmente Jesús había resucitado. O quizás se trataría de una profanación de la tumba. Alguien profanó y se llevó aquel cadáver. Bueno, pues no. Pues el relato lo que nos presenta, y esto es bueno, para que veáis cómo es Dios, a la primera persona que fue la que dio testimonio de que la tumba del Señor estaba vacía. Una mujer. Ahí el rompeesquemas. Me gusta más Jesús. Mi Dios me encanta porque rompe todos los esquemas culturales, sociales, de costumbre. Una mujer. ¡Qué maravilla! María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, dice las Escrituras. Una mujer que había estado poseída por el mismo Satanás, fue liberada de demonios y fue la primera en poder dar testimonio no de la resurrección de Cristo, sino que estaba asustada porque allí había visto una tumba vacía y aquello no era normal. Después vemos lo que es normal y lo que no es normal. Lo cual lo que muestra es un gran amor que tenía esta mujer por el Maestro. Daros cuenta, al que a muchos se les perdonó, mucho amó. Por eso hay personas que cuando oran decimos, uy, qué efusivos orando. No, es que una persona que ha estado atada como María, por demonios, sin ganas de vivir, con ganas de quitarse la vida, de suicidio, de depresión, de angustia, de melancolía, llega el Cristo de la gloria y le trae liberación. Y esa mujer no puede estar callada ni debajo del agua. Esa mujer no puede estar quieta. Esa mujer, a pesar de que ha muerto su Maestro y no tiene ni idea ni si ha resucitado o no, se dirige a la tumba, aún después de muerta se va a la tumba para cumplir con el rito judío de embalsamamiento y de echarle especias aromáticas y todo lo demás.
muestra un amor hacia el Maestro y fue de mañana al sepulcro, de mañana, la mañana ya del domingo. Bien, pues dice eso, que el primer día de la semana, todos sabemos que es domingo a nivel judío. María fue de mañana, claro, Juan dice María, pero fueron más mujeres. María, la madre también de Jacobo, fue también Salomé, que era la madre de José y de no sé qué otro discípulo más, y otras Marías, todas las Marías fueron al sepulcro. Y vio quitada la piedra, ella vio quitada la piedra. Después vamos a ver las dos diferencias que hay de ver. Nosotros tenemos oír y escuchar, para hablar de este sentido. Oír, ahora mismo estamos oyendo, estáis oyendo a mí, pero si hubiera un ruido de fondo de un motor, lo oiríais. Y otra cosa es escuchar, que es prestar atención. Pues los griegos, como son tan ricos en vocabulario, y nosotros somos más pobres que los griegos en vocabulario, a la hora de traducir las Escrituras, por eso tantas ediciones, si la nueva versión internacional, si Dios habla hoy, si la Biblia de no sé qué, de no sé cuántos, para entender el lenguaje que cada uno miraba de una manera. Había gente que miraba simplemente y gente que se fijaba. Y se usa el mismo verbo para dos cosas. Tú puedes mirar y no fijarte, ¿verdad? Eso dicen que las mujeres tienen ahí un don más que el hombre. Un hombre y una mujer van a visitar una casa y cuando salen dice la mujer, nene, ¿te has dado cuenta de esa cortina de rayas rojas? El hombre dice, yo no me he dado cuenta de nada. Nosotros miramos pero no nos fijamos. La mujer es más detallista, ve los detalles, vamos. Hasta la dimensión de las líneas, cómo estaba colocada la cortina. Los hombres no somos así. ¿Cómo? ¿Había una cortina? Mi hijo me manda el otro día un vídeo, yo me partía de risa. Papá, que llevo ya casi un mes viviendo y me da cuenta que en la casa había esto y esto. No sabía fijar, no sabía ni lo que había en el piso donde estaba. No se fijó. Él solamente utilizó un verbo que ahora vamos a ver, que es el de mirar sin prestar atención. Vale, Juan es claro cuando nos dice que fue el primer día de la semana, que María Magdalena fue cuando estaba aún oscuro, por la mañana. ¿Por qué? Pues lo he dicho, porque era costumbre judía visitar al difunto y ungir pues, su cuerpo con especia aromática antes de que se empezara a descomponer el cadáver. Nos vamos a ir a Marcos, capítulo 16 y versículo 1. Estoy paraleleando el Evangelio de Juan con Marcos. Dice así Marcos 16, 1. Yo voy a dar mi opinión y después cada uno que investigue en la Biblia, porque esto es cuestión. En 2 horas más o menos entendemos si lo estudiamos por nuestra cuenta. Cuando pasó el día de reposo, ¿qué día de reposo? ¿El de Nisán o el Sabbat? Porque la palabra sábado quiere decir reposo. Habían 2 sábados, en ese caso, o 2 días de reposo. El después del 14 de Nisán y posteriormente el sábado normal y corriente. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, mira, este hombre habla de más María, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esto yo sé que son datos para eruditos, no las... Cuando pasó el día de reposo sería domingo, el domingo estaba abierto y fueron a comprar antes de que amaneciera para llevársela al sepulcro. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo las compraron? Lo estudiéis en casa, por favor. Y no obstante, el sábado daremos la solución. Bien, pues según Marcos, María Magdalena no fue sola, sino que fue con otras 2 mujeres. Lo hemos leído, María la madre de Jacobo y Salomé, que era esposa de Zebedeo. ¿Por qué? Porque estas sabían, no se equivocaron. Otros que intentan contrarrestar la resurrección, es que se equivocaron de tumba. Se equivocaron de tumba. Ya he ido al cementerio, a ver, y yo no me acuerdo muchas veces dónde está enterrado. Me cuesta llegar al sitio de la tumba. Se equivocaron de tumba. Se equivocaron, no, porque estas habían observado dónde habían colocado al Señor. Y eso está escrito en Marcos, capítulo 15 y versículo 17, que las mujeres sabían con exactitud dónde estaba enterrado el Maestro. Y dice así en Marcos 15, 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían, dónde lo colocaban, dónde lo ubicaban. Por lo tanto, iban sobre seguro al sitio exacto. Estas mujeres, como he dicho, fueron muy de mañana al sepulcro, quizá amaneciendo, sobre las 6 de la mañana, cuando recién terminaban las vigilias de la noche. Y pues comenzaban a contar por las horas de la mañana. Daros cuenta que nosotros empezamos a contar desde las 12 de la noche un día nuevo. De hecho, en mi casa hay la costumbre que cuando es el cumpleaños, si yo cumpleaños el 26 de marzo, a las 12 y un segundo ya están mis hijos felicitándome. ¡Felicidades! A las 12, porque a las 12 tenemos bien interiorizado que es el día siguiente, aquí en España. Pero en Israel, las 6 de la tarde, cuando se pone el sol. El día va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Por eso las cuentas no nos salen.
A mí no me salen las cuentas. No me salen las cuentas que si muere el viernes y está 1 hora muerto todo el sábado y después el domingo, no está 72 horas. Cuando la Biblia dice que fueron 72 horas, y lo vamos a leer, porque fue como Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, 72 horas justas. Y como no salen las cuentas, ahí es cuando hay que tirar de estudio, el cual, repito, daremos para los interesados. Seguimos adelante. Hemos leído en el primer versículo que cuando pasó el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, aquí sí es Sabbat y domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Pero no es que resucitó el domingo, sino que cuando llegaron el domingo él ya había resucitado. No es que llegaron y lo vieron resucitar, sino que cuando llegaron ya había resucitado Jesús. Bien, pues en cuanto a este relato, como digo, y para no confundirnos esta mañana y pasarnos a la parte espiritual rápidamente, se han dado algunas dificultades, muchas dificultades. Mira, he podido ver, no voy a exageraros, más de 14 vídeos, entre 40 y hora y media de duración. He tenido que verlos. Y ahí escucha desde el Miguel Sugelén al otro y al otro y al otro y al de aquí, el de la escuela tal, el erudito tal y cual, porque tienes que leer y escuchar. Pues no se han puesto de acuerdo todavía. No se han puesto de acuerdo todavía. ¿Por qué? Porque a lo mejor a Dios no le importa tanto el que sepamos el día que resucitó, sino que resucitó y está vivo. Y está vivo, que nos quedemos con el mensaje principal. El otro mensaje es secundario y a veces lo utilizamos para emplear tiempo en el púlpito y para aburrir a la gente. Por eso digo que esto se hace en la escuela y no quizá en un culto donde vamos a hablar del poder de la resurrección de Cristo. Bien, pues las dificultades concernientes determinar pues el número de horas que Cristo se tiró muerto. Bien, pues anteriormente Jesús había declarado que moriría, lo dijo muchas veces, pero después de pasadas 3 días y 3 noches, y eso lo vamos a leer en Mateo 12:40. Este versículo es clave para entender el tiempo de la muerte de Jesús. Nombra Jonás Mateo 12:40. Dice así en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto dice Mateo 12. De la misma forma que Jonás estuvo 3 días con sus noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días con sus noches. Eso dice Mateo 12:40. Pues si eso es así, pues se supone que Jesús estaría en el sepulcro, pues desde su muerte, 3 días con sus 3 noches, 24 por 3, 72. La multiplicación sale exacta. Bien. No obstante, lo que nos dice el Evangelio es que las mujeres fueron al sepulcro el domingo por la mañana. Y si murió el viernes, la víspera del sábado, estuvo muerto 1 hora del viernes, las 24 horas del sábado y 1 hora del domingo. No suman 72 horas. No suman 70. Las cuentas a mí no me salían anoche. Claro, no olvidemos que el día termina a las 6 de la tarde aproximadamente. Esa es la puesta al sol, 5:15, 5:20. Redondeando a las 6 de la tarde termina el día en Israel. Entonces, ¿cómo resolver esta contradicción? Pues rápidamente digo lo que el sábado resolveremos. 3 versiones al respecto. Algunos han llegado a establecer la hipótesis de que Jesús murió un jueves y no el viernes para cuadrar, precisamente para cuadrar las horas, sin ninguna base y sin ningún fundamento bíblico. Vale, eso algunos. Otro, que la mejor manera de resolver esta supuesta contradicción es que eso era un hebraísmo. Un hebraísmo es como una frase hecha, un chascarrillo, como llamamos aquí, un refrán popular, del refranero popular. No se refería a 3 días con sus noches, sino a 3 espacios temporales donde ocupó parte del viernes, parte del sábado y parte del domingo, que a mí personalmente no me cuela. Y la última, que es la que he dicho en esto bien rápido, porque me quiero centrar en la parte más importante, la tercera hipótesis, y para mí es la que más se ajusta a la suma de estas horas, la que más se ajusta a mí es esta. La Santa Cena la lleva a cabo para mí el martes, día 14 del mes de Nisan. El día siguiente, 15 de Nisan, le llamaban día solemne de reposo. La palabra Shabbat quiere decir reposo. Vale. Y de descanso. No el Shabbat día de la semana sábado, sino día de descanso. Y fue en ese momento
En ese momento donde las mujeres compraron las especias. Por eso, después de comprar las especias, descansaron. ¿Cuándo descansaron? El sábado auténtico. No este día de solemnidad que era el 15 de Nisan. El 15 de Nisan. Vale. Sigo. Por lo tanto, es crucificado estando pendido de la cruz unas 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde del miércoles. 6 horas colgado de una cruz, tela, del miércoles. Bien, de la noche del miércoles a la noche del jueves, un día. De la tarde del jueves a la tarde del viernes, 2 días, y de la tarde del viernes a la tarde del sábado, otro día. Jesús resucita el sábado por la tarde. Esta es la teoría que yo digo que yo tengo. Por tanto, personalmente creo que Jesús resucita un sabbat. Y cuando las mujeres fueron al sepulcro recién amanecido, pues Jesús ya había resucitado. ¿Hasta ahí? ¿Vale? La parte erudita. Y hay mucha más profundidad. Tenemos que meternos en Levítico, ver las fiestas judías para poder entender todo este tema. Y poner el horario gregoriano, que es el nuestro, y el judío, que es otro. Y por eso no nos coinciden los días. Pero no importa, eso no es relevante. Por eso he puesto aquí, que sea como sea, este detalle no tiene que ser un obstáculo para que nosotros los creyentes podamos estudiar la palabra del Señor. Ahora, para los más curiosos e interesados, yo soy curioso e interesado, pues es bueno verlo, ¿por qué no? Seguimos. Aquel día María Magdalena, junto con otras mujeres, expresaban su gran amor hacia su maestro, yendo a la tumba temprano, madrugaron, se esforzaron y se dirigieron a la tumba. ¿Por qué? Porque el sábado no le estaba permitido hacer ningún tipo de trabajo. Sin embargo, se encontraron con una gran sorpresa. La tumba estaba vacía porque vieron la piedra completamente corrida. Estaba quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena sintió terror, sintió un poco de pánico, quizá por ese apego que tenía al maestro, y ella pues pensó, pues lo han robado. De hecho, en el texto lo hemos leído. Lo cierto es que habría ocurrido un acontecimiento único y excepcional e irrepetible en la historia. Daros cuenta que es el único acontecimiento excepcional ocurrido en la historia desde la humanidad, desde la creación del hombre, hasta hoy, 31 de marzo de 2024. No hay otro acontecimiento más excepcional. Pero como ya nos hemos acostumbrado cada domingo, feliz de Pascua, feliz domingo de resurrección y feliz tal y feliz cual, ¿te das cuenta? Por las costumbres se diluye la verdad. Las costumbres diluyen las verdades tan potentes como es la resurrección de un muerto. Esa es la base de nuestra fe. Si no queremos esto, estamos perdidos. Somos religiosos evangélicos, pero no cristianos. El cristiano tiene que aceptar la resurrección de Cristo de la misma manera que al mismo Cristo como Salvador de sus vidas. Ha cambiado y cambió y cambiará el destino de millones de personas a lo largo de la historia. Y en el planeta Tierra hay cientos de millones de personas que creen que este hombre, en un momento de la historia y en un espacio muy particular, allí por Israel, resucitó de entre los muertos. Es difícil que un muerto resucite. Claro, yo cada vez que digo esto noto en el ambiente, choco en piedra con estas palabras. ¿Por qué? Porque lo tenemos asumido por religión, pero lo tenemos asumido como realidad para pegar un bote de alegría. Anda que si ahora mismo nos llamaran por la puerta y dijeran, Ana, que tanto que 10 millones de euros, ¡guau! Y dicen, ¡guau! Con 10 millones de euros. Si esto vale más que 10 millones de euros, que Cristo ha resucitado y que vas a vivir eternamente en el reino de los cielos. Es increíble, pero somos así. A veces está por nuestra solemnidad que ya arrastramos de tantos años que a veces quitárnosla nos cuesta, pero bueno, menos mal que en el reino de los cielos allí van a haber todo tipo de instrumentos. Y hay un hermano me decía que no le gusta mucho la alabanza, decía, entonces eso de cantar santo, santo, santo va a ser, ¡qué aburrimiento! Una eternidad con el santo, santo, santo. Dice, sin estribillo y sin nada. Claro, eso con una mente carnal porque no tenemos ni idea lo que va a ser el día que estemos delante de la presencia de Dios. Pues Pedro y Juan corren al sepulcro. Salen los dos corriendo, lo hemos leído ya. Pero ¿quién era más viejo? Simón. Pedro. Es lo mismo. ¿Quién es el más joven? Juan. ¿Quién llegó antes? Juan. ¿Quién entró antes? Pedro. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque Pedro era el impetuoso y Juan era pues más, no sé, más tranquilico, sería un chavalillo y más miedoso. Sin embargo, Pedro sí entró. Anda que sí entró.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, es para verla. Yo estas imágenes me encanta verlas en mi mente. Ver a los dos corriendo, a Pedro, muchacho, no corras tanto, y el otro detrás, pero corriendo, no fueron andando. ¿Por qué corrían? Porque era un notición, era un pedazo de noticia. Entonces, había que correr, no se podía andar, había que correr. A veces nosotros tenemos que correr, pero no corremos, porque parece que las noticias, como ya las sabemos de toda la vida, ya no nos van a decir nada nuevo, pues no corremos. Bueno, pues si lo sabemos ya todo, yo creo que no, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y en el Señor nunca lo sabremos todo, porque la palabra de Dios es insondable, y cuanto más escarbemos siempre va a haber más. Y siempre tenemos que estar expectantes a ver lo que Dios quiere, en qué momento lo quiere, cómo lo quiere y de la forma que lo quiere. No podemos vivir toda la vida igual, porque Pedro estuvo toda la vida echando la red para el lado izquierdo y no pescaba nada. Y Jesús le dijo: che, la red para el derecho. Que llevo 40 años echando la red para el lado izquierdo y ahora me dices tú que para el derecho, por aquí. No le saco el dedo de milagro, porque Pedro era así de impetuoso. Obedéceme aunque no lo entienda. Obedeció sin entender y la red se rompía de peces. Hagamos cosas sin entenderlas. Rompamos ya nuestros moldes y estilos de vida. Que si a mí me gusta esto y no puedo cambiar de comida, que si yo me levanto tarde, que cambiemos de estilo de vida. Tiremos la red para otro lado y a partir de hoy que seamos personas distintas, personas diferentes, con expectativas, con ánimos, con ganas de vivir. Eso es lo que Cristo quiere, que echemos la red para el otro lado, porque vamos a envejecer siendo los mismos, y no van a haber cambios en nuestras vidas, y a veces nuestras pescas no son milagrosas, y pescamos una trucha de vez en cuando, una truchilla, una sardinilla de vez en cuando, y el Señor quiere que llenemos la barca y que se hunda, y poder repartir la abundancia de la bendición. Cuando se nos va a hundir la barca, repartirla con otro, porque la gracia de Dios no abunda, la gracia de Dios sobreabunda. No abunda, sobreabunda. Y tenemos que entenderlo. Corrían, y ya sabemos que uno entró y otro no entró. Ahí no me va a parar. Bien, ante la impresión de haber encontrado el sepulcro vacío, María Magdalena pensó lo que he dicho ya por tercera vez, que habían robado el cuerpo. Pero María Magdalena, sin saberlo ella, la pobre, se convierte en la primera persona que Dios usa para anunciar la resurrección. No anunció la resurrección, anunció que el sepulcro estaba vacío, aunque evidentemente ella no sabía que este milagroso evento había ocurrido, no lo sabía, simplemente ella corrió y se lo contó a los discípulos. Pues según Juan, María Magdalena no sabía que Jesús había resucitado, no tenía ni idea. Después, posteriormente, en Juan 20:14, vamos a leerlo en Juan 20:14, unos versículos más para adelante, 4 versículos más adelante, Jesús sí se le aparece a ella. Dice que cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Se pensó que era un hortelano, hasta que no le dice María, por el tono de voz, quien no conoce al Maestro. Pero ¿sabes quién conoce? Mis ovejas oyen mi voz. Pero claro, mis ovejas, las que son del Maestro. Pero son las ovejas que están acostumbradas a hablar con el Maestro. Si no oramos, si no buscamos la presencia de Dios, yo no conozco el tono de voz del Maestro. Pero los cristianos sí saben cuando Dios les llama. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a dialogar cada día con Él y conocen el tono de voz del Maestro. Yo, cerrando los ojos, reconozco el tono de voz de todos los que estáis aquí. ¿Por qué? Porque hablo con vosotros. Por lo tanto, las ovejas conocen la voz del Maestro. La conocen, porque hay diálogo. Si no hay diálogo, pues no. Puedo conocer de alguien que ha dicho, una religión que dice por ahí que habla, pero tú oye, ¿conoce la voz del Maestro? Si te habla Jesús esta noche, ¿sabes que es Él el que te está hablando? O a lo mejor te crees que es un sueño. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Posteriormente ella le dice Raboní, Maestro, y lógicamente lo ve resucitado. Y él le confunde con el hortelano, hasta que escucha su nombre, María, y ella responde Raboní, y por la noche de aquel mismo domingo aparece a sus discípulos, menos Tomás, que posteriormente sabemos que se le aparece. Bien, pero Lucas presenta una variante. Cuando corrió a buscar a los discípulos, ya anteriormente los ángeles se le habían aparecido y les testificaron de la resurrección. ¿Vale?
Pero a pesar de esto, que no se lo creían, ni viendo ángeles. Si yo viera un ángel, si yo tuviera una demostración de algo, si yo tuviera una sensación, y ahí está. Yo pienso, bueno, yo por lo menos he vivido mi época cristiana de sensaciones. Vas buscando tu fe en la sensación, en la emoción, en la parte almática, pero eso es más engañoso que todas las cosas. El corazón del hombre, habla de las emociones, más engañoso más que todas las cosas, porque hoy podemos estar por las nubes y mañana por los suelos y venir o no venir en función de nuestras emociones. Y la vida cristiana no es en función de las emociones, es en función de la fe. Y ahí fallamos la mayoría por culpa de las emociones. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 24, 10 al 12. Cuando pueda vamos a leer estos textos y vamos a darnos un poquito de prisa. Ya hemos reestructurado el culto para que yo no vaya corriendo, porque si subimos 3 y cada uno trae una palabra, se hace largo el culto. Entonces, lo digo que a lo mejor para algunos no, pero quiero que sepas que hay personas que predicar más de 30 minutos pues no les gusta, parece ser. Pero yo creo que debo de hacerlo, yo es mi obligación. Y es lo que hay. Quien se canse o que tenga algo que hacer puede salir. No obstante, creo que debemos de escuchar la palabra, porque para mí supone siempre como por eso me veis, porque voy siempre como corriendo, ¿no? Como que no da tiempo. Y creo que para la palabra del Señor no debería de haber tiempo. Pero bueno, intento acortarlo lo máximo posible. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Muchachos, que hemos visto a 2 ángeles. ¡Calla! Vais a ver a 2 ángeles. Que sí, que no, que sí, que no. Mejor manera de... Pues vamos a verlo. Nos acercamos y vemos lo que estás diciendo es verdad o es mentira. Mas a ellos les parecían locura las palabras y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No vio a los ángeles, pero vio los lienzos. Y de todas formas se fue maravillado. ¿Qué vio en los lienzos? Ahora lo explicamos. La forma de colocar el lienzo tiene que ver con una costumbre judía a la hora de comer. Hasta que el siervo no le sirve, no utiliza la servilleta. El Señor. Y una vez que ha utilizado la servilleta y se limpia las puntas de los dedos y se limpia su boquita, la deja arrugada y el criado sabe que ha terminado de comer. Pero si la servilleta está todavía bien doblada, es que todavía no ha empezado a comer. Todavía tiene que venir el Señor. Y una manera de plegarlo todo es como diciendo, todavía he de volver. No ha terminado aquí la historia, ahora es cuando empieza la historia. Yo he plegado, he doblado y he colocado cada cosa en su sitio. Nadie ha robado, porque los ladrones, cuando va la policía, ¿cómo se encuentran los cajones? Revueltos. Se encuentran los cajones completamente revueltos, pero robar un cadáver y doblarle la ropa al muerto, eso suena muy ridículo. Vamos a doblarle la ropa al muerto, para que piensen que no hemos sido nosotros. Hay muchísimos detalles. Yo solamente estoy soltando un 5% de detalles, pero de la muerte de Jesús hay cientos y miles de detalles, de los que podríamos hablar. Y salieron Pedro y el otro discípulo, bla, bla, voy a irme a la parte de lo que vieron. Pedro, quien siempre se caracterizó por su carácter impulsivo, decide entrar. Los dos bajan, pero entra Pedro. Y Juan, cuando ve que entra Pedro, entra Juan detrás. Y llama la atención que no solo vio los lienzos, así como el sudario, sino que este sudario estaba enrollado y puesto en un lugar aparte, lo cual testificaba que había sido previamente enrollado por alguien y posicionado intencionalmente en un lugar aparte por alguien. Estaba bien colocado, bien puesto. Bueno, la palabra sudario en griego es soudarión, es muy parecida. Era un lienzo o pañuelo que solía ponérsele al muerto en su cara para cubrirle el rostro y mostrarle respeto. Una forma de enterramiento como cada cultura, la egipcia, la mesopotámica, cada civilización pues tiene una forma de enterramiento y los judíos pues lo hacían de esta manera. El sudario cubría el rostro del muerto, mientras que con los lienzos se cubría el resto del cuerpo. De ahí que cuando Jesús resucita a Lázaro en Juan 11:43, dice la Biblia en Juan 11:43 y 44 lo siguiente. Es para que sepamos lo que es el sudario con el que envolvieron y taparon la cara a Jesús.
Jesús, después de llegar a donde Marta, María, y Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Tú crees que tu hermano resucitará? Sí, Señor, en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida. Ven y ve, ¿dónde lo hemos enterrado? Llega Jesús y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, soudarión, dice en griego. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hoy en día afirman algunas personas, no voy a entrar en el tema de la sábana santa de Turín, pero hay que hablarla, que este sudario que Pedro vio enrollado es el famoso sudario de Turín. Pero claro, no vamos a entrar en esta polémica. Hasta lo último que llega, porque he leído por activa y por pasiva y no he ido a Turín de milagro, que Turín no se llama Turín, si vais a Italia, Turín es Torino. Pero bueno, y todo el mundo va a Turín a ver la sábana santa de Turín. Se hicieron las pruebas del carbono 14 y se descubrió que era un lienzo que pertenecía a la Edad Media. Algunos creen que sí, otros creen que no. Pero bueno, lo importante del relato es que el ver este sudario, sea el de Turín o sea el de Roma, me da exactamente igual, enrollado, fue lo que definitivamente llamó la atención de Pedro. Entonces entró también el otro, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Yo siempre que he leído esto, y vio y creyó, ¿qué vio para creer? Y vio y creyó. No vio ningún ángel, no vio ninguna aparición, ver y creer. Porque aún, dice el texto, no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esos son los últimos versículos ya, porque estamos terminando. Quiero que veáis las dos palabras griegas que se utilizan para ver. Bien. La que utiliza Juan cuando ve y bajando a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio. En los dos sitios pone vio. Yo tengo una Biblia interlineal en griego-español y lo he leído en griego y en español. Y cuando Juan mira, utiliza el siguiente verbo. Cuando Juan mira, utiliza blepo. Dice, Joannus bleputusai. Y Juan miró los lienzos. Pero esa palabra quiere decir ver alrededor e identificar un objeto. Hacer una mirada así de corrido y me da cuenta que esta tú lo has visto, pero no me estoy fijando en la chaqueta que lleva, cómo va, no. Yo hago un recorrido con la vista y eso es blepo. Recorrer con la mirada de forma general. Mirar superficialmente, dice otra acepción del diccionario griego. Sin embargo, cuando Pedro mira, no dice blepo, sino que dice ceoreo. ¿Qué quiere decir el verbo ceoreo? La acción no de simplemente ver, sino de observar detenidamente, considerando y analizando cada detalle. Por eso Pedro vio y creyó el primero, porque analizó los detalles de la tumba, se dio cuenta de la posición de los lienzos, uno envuelto tal, y dijo, esto no ha sido un robo, esto ha sido la resurrección como la copa de un pino. Lógicamente todavía no había visto al maestro, horas después vería al maestro, pero en ese momento, por la forma de ver la tumba, él creyó, porque observó detenidamente. Y hay personas que no creen porque no observan detenidamente, se quedan con la religión superficial, lo de toda la vida. Entonces blepo, bueno, pues tiene que hacer un zoreo, no un blepo, porque muchas veces blepeamos tanto que nos quedamos con lo superficial. No, pues yo oí, pensé, creí, supuse. No, el Señor quiere que miremos con atención y detenidamente y que escudriñemos las Escrituras de una forma minuciosa. No porque, no. Es que si no, no hay forma de entrar en la palabra. Por eso Pedro, el impulsivo, utilizó el verbo que tenía que utilizar el autor de este evangelio, que fue Juan, que dice que él miró atentamente aquella escena, considerando y analizando todo lo que aquello significaba, todo. Y Juan pues hizo después lo mismo. Entonces entró también el otro discípulo y también vio y creyó. ¿Cuándo creyó Juan? Después de contemplar lo que observaba con todo detenimiento. Y termino. Esta escena nos recuerda lo ascendiente que puede ser la fe en nuestras vidas. Pensamos que ya como conocimos a Cristo en el año 42, en el 48, en el 57, que nuestra fe se tiene que quedar en el nivel 8. Pues no. Yo empecé en el nivel 3 de fe y ahora estoy en el 37. Y antes de morir igual llega al 52. La fe aumenta. La salvación es la misma, pero la fe puede ir en aumento.
Como la aurora va en aumento de luz, así nosotros. Vamos creciendo hasta que el día es perfecto. El día será perfecto cuando estemos en la presencia de Dios. Pero un cristiano debe de crecer, no estancarse. Como cuando uno jugaba antiguamente a ese juego famoso de la baraja que se llama las 7:30, que te plantas y dices, me planto. ¿Y cuántas veces los cristianos nos plantamos y no queremos más cartas? No, yo ya tengo bastante con lo que no. Hasta aquí. A mí ya nadie me va a decir. Pues a lo mejor necesitas una carta o necesitamos una carta más para que el juego sea completo y para que nuestra fe vaya madurando y vayamos conociendo mejor al Maestro. Una forma de conocer al Maestro es conocer la voluntad del Maestro. Por lo tanto, de la misma manera que la fe de Juan fue creciendo poco a poco, nuestra fe también puede crecer poco a poco. Así que aquel día la esperanza renace en el corazón de Juan cuando escuchó el anuncio de María Magdalena. Corrió allá a la tumba, después miró detenidamente, se dio cuenta de que había ocurrido algo extraordinario. María Magdalena ve al Maestro, posteriormente los discípulos, más tarde Tomás, y un texto que no voy a leer, que se encuentra, pero lo leéis en casa, en 1 Corintios 15, Pablo narra maravillosamente la resurrección de Jesús y dice, se apareció a fulanito, a fulanito, a fulanito, a menganito, a más de 500 personas, y como último al abortivo, a mí, abortivo, porque no merezco ni siquiera el título de apóstol, porque yo no fui un apóstol del Cordero, yo iba de perseguidor de los cristianos, pasé a ser perseguido. Eso fue lo que le pasó a Pablo cuando tuvo el encuentro camino de Damasco, cuando iba a por cristianos. Por lo tanto, termino leyendo esto. Observemos, hermanos, con atención, seamos atrevidos como Pedro y no nos quedemos a la puerta de la tumba, como una tradición religiosa anual. No nos quedemos en la puerta de la tumba como una tradición religiosa anual. Entremos, observemos detenidamente, estudiemos, escudriñemos las Escrituras, entremos en su presencia y nuestra fe se acrecentará y aumentará día tras día hasta aquel día en que nos encontremos en la misma presencia del Señor. ¿Por qué? Porque, como reza el texto de allí en Israel, Él no está aquí porque Él resucitó. Y eso lo creemos como cristianos. Y lo creemos, bueno, lógicamente porque lo dice su palabra y confiamos en ella. Así que hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana.